Importante tema. Vamos a abordar el tema de solo escritura. Solo escritura, que es una máxima, un axioma, vamos a decir así, un axioma, un principio que se hizo más popular en el tiempo de la Reforma, producto de una necesidad donde la Iglesia Católica se había convertido en un flagelo para la sana doctrina. Entonces se reclamó esta máxima de solo escritura y hoy algunos la utilizan de manera muy alegre, con muchos errores o algunos errores en el largor de las falacias, haciendo falacia de petición de principio. Entonces hay varias sugerencias sobre el tema de sola escritura. Dentro de eso, la prima escritura, que es la escritura y algo más. Otros, la escritura más el libro Mormón. La escritura más el catecismo católico. La escritura más los 7 primeros concilios. Entonces, saludos, Pedro, un abrazo. Y hoy vamos a ver con el documento bíblico cómo se tiene que mirar la sola escritura. ¿De qué nos vamos a apoyar para hablar de que la sola escritura es nuestra regla de fe y conducta? La sola escritura es nuestra fe de regla y conducta. ¿Cuál es la exigencia de Jesucristo sobre nuestros días? ¿Cuál fue la exigencia del Señor Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento? ¿Sobre qué descansaba la autoridad de obediencia? Y eso es lo que vamos hoy a tratar de aterrizar con este abordaje tan importante. Ir desmontando mitos, errores, que con el favor de Dios le vamos a dejar esta grabación que va a ir a Facebook, va a ir a YouTube y a TikTok en una hora que yo dejo acá. Pero vamos a traer una reflexión pastoral en uno de los salmos que a mí siempre me ha llamado la atención, el Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia. Allí vamos a inspirarnos para traer una reflexión. Algunos creen que este salmo, donde hace hincapié en la palabra de Dios como máxima adoración, que la ve como miel, si no hubiese sido por tu ley, ya en mi aflicción hubiese perecido. El salmista se sustentaba de manera poderosa en la ley de Dios. Para aquel momento era, evidentemente, lo que había sido revelado para aquella fecha, en los 5 libros del Pentateuco. Y algunos creen que fue Esdras que escribió este salmo, otros creen que fue David, otros Salomón, otros creían que era alguien de la adoración del templo. Moisés, Esdras, David pudieron haber escrito este salmo. Quien lo haya escrito era una persona que amaba poderosamente la palabra y se deleitaba. Y él explica acá en este salmo, el salmista, en el Salmo 119, por qué él alcanzó más madurez, más victoria, más que muchos. Aquí yo saco una predicación que se llama Más que muchos. Más que muchos. Y usted, para poder ser o estar en una ubicación de privilegio más que muchos, usted tiene que tener la Biblia como máxima autoridad. Más que muchos. Más que muchos, usted necesita tener la Biblia en el sitial que le corresponde. Nuestra regla de fe y conducta no es un concilio. Nuestra regla de fe y conducta no es el libro Mormón.
Nuestra regla de fe y conducta no es el catecismo católico. Nuestra regla de fe y conducta no es el credo de Atanasio, el credo de los apóstoles. No. Podrán tener cierta utilidad, pero usted debe descansar sobre la regla de fe y conducta, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Para nosotros, 66 libros. 66 libros. Para los católicos, 73. 7 libros más. Pero aún así, dejando los libros apócrifos deuterocanónicos, vamos a conseguir que la misma palabra de Dios te ofrece una solución aún para aquellos que han dejado esos libros. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, es el salmo de solo escritura. Es el salmo, amados, que nos enseña claramente, aquí está solo escritura, la máxima autoridad de conducta, de medir, de discernir quién es la palabra de Dios. Y voy a leerlo y voy a reflexionar sobre él. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119, 97. Cuánto amo yo. Todo el día ella es mi meditación. Todo el día debe de existir la meditación y la reflexión profunda sobre el documento bíblico. Todo lo demás es secundario. Puede tener alguna utilidad, pero es el documento bíblico que debe descansar nuestras opiniones. Y sobre el documento bíblico vaciar herramientas de interpretación. Estudiar historia, arqueología, gramática, crítica textual, comentarios que usted se puede apoyar para ver algo o analizar algo que usted. Pero la opinión tiene que descansar sobre el texto. No es prima escritura, es solo escritura. Solo escritura es solo escritura y punto. Y usted va a tener que desarrollar las técnicas apropiadas para interpretar. Exégesis al texto, comentario y evaluar el uso ordinario. Por ejemplo, aquí estamos utilizando que este salmo se escribió bajo la ley de Moisés. Hay que entender ese fondo. El sentido usual que se le dio para aquel momento es la ley de Moisés. Pero él amaba esa ley, amaba ese pacto. Nosotros también tenemos que amar el pacto que ahora se ha hecho con nosotros, que es a través de Jesús. Pero eso es ley también. El fin de la ley es Cristo. Y Jesús nos trajo su legislación. Y luego los apóstoles terminaron de desarrollar la técnica que en ciencias jurídicas se llama ley orgánica, que del fundamento de la Constitución Magna se sacan las leyes orgánicas, código y procesos jurídicos. Es el mismo principio de la pirámide de Kelsen. Está un marco teórico fundamental y de allí emana toda la influencia y el desarrollo de normas. Entonces la Constitución viene siendo el axioma y las leyes orgánicas vienen siendo las leyes, las normas que rigen nuestra conducta. Aquellos son los principios y estos son los mandamientos. La Biblia es el axioma. La Biblia es la norma de norma. En el Antiguo Testamento, el salmista amaba y meditaba. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Qué hermoso. La verdadera victoria sobre nuestros enemigos es que tomemos en cuenta los mandamientos de Dios. Aquí el Antiguo Testamento. Allá Jesucristo, sus parábolas, sus enseñanzas y las de los apóstoles. Para que vayan entendiendo que estamos haciendo un abordaje en principios, en valores, en axioma, en máxima, de lo que representaba en aquella época esto y lo que representa ahora lo mismo. Porque si dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos,
porque siempre están conmigo. Usted tiene que evaluar es por la palabra. Siempre, siempre por la palabra, siempre por la sola escritura, siempre por el manual de doctrina que es la palabra de Dios y una correcta interpretación. Una correcta interpretación. Eso es solo escritura. No es que a veces voy a tomar de los concilios y a veces de la escritura. No, es siempre de la escritura y de los concilios y de los dogmas y de los catecismos en segundo plano, si es que pasa la prueba. Si es que pasa la prueba. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Mire, él había superado a sus enseñadores porque los testimonios de Dios. Hay algo que aquí no se quiere aceptar. Mire, cuando usted da una enseñanza, usted tiene que compararlo con testimonios bíblicos. El testimonio de Abraham, el testimonio de Moisés, historias que están en la Biblia, son los testimonios que corroboran cómo Dios piensa en un momento dado, cómo Dios actúa. Alábese el que me quiera de alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Jesús dijo, escudriñar las escrituras porque allí os parece que tienen la vida eterna. Hebreos capítulo 11 habla de todo el testimonio de los hombres de la fe. De los hombres de la fe. Entonces hay que respetar el testimonio. Por ahí dice, no, que la mujer en el Nuevo Testamento no puede ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Y dónde? ¿Y por qué Débora ejerció autoridad sobre un pueblo? Fue pastora, jueza. Entonces ya ahí el testimonio derriba una falacia de petición de principio. Bendito Dios. Hermana Leticia, un abrazo. Alabado sea el Señor. Usted tiene que tomar los testimonios de Dios. Usted no puede estar contradiciendo al juez. Eso en Inglaterra hizo que se formara las leyes a través de la jurisprudencia. Lo que un juez determina en una causa sirve para otra causa. Eso es el testimonio. Jurisprudencia. Y esa jurisprudencia de experiencia se transforma en un axioma, en un principio, un mandamiento que tiene que legislar lo que nosotros vamos a entender y a comprender y a establecer en nuestras iglesias. El testimonio bíblico de la sola escritura de los primeros 100 años. Ojo con esto. Porque la iglesia verdadera está en los primeros 100 años. Ahí está la iglesia ortodoxa. Ahí está la iglesia original. Lo que vino después tiene que ser revisable. Y cuidado si los concilios, y me atrevo a asegurarlo, son heterodoxos. Los concilios son heterodoxos. No son ortodoxos. Metieron blasfemia, calumnia, maldad, atropello, abuso de autoridad desde el concilio de Nicea. Porque por acá hay unos dicen que invocan al concilio de Nicea para definir la Trinidad. Ay, porque no aplican los demás 20 cánones dentro de eso. Unos disparates allí que nadie los puede cumplir. Solo escritura es solo escritura. Solo testimonio de Dios es solo testimonio. Solo evangelio es solo evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. No soy doctor en leyes. Yo soy licenciado en teología bíblica, licenciado en educación, con diplomado en psicología pastoral, doctorado en teología pastoral y acreditado por una ONG en defensor de derechos humanos. Por eso yo conozco de leyes, porque soy defensor de derechos humanos fundamentales. Y para ser defensor de derechos humanos tienes que conocer legislación. Tienes que conocer cómo se come cómo se comen las leyes, cómo se dirigen las leyes. Eso es hermenéutica. Psicología pastoral, sí. Tengo un diplomado en psicología pastoral. Más que todo, porque tus testimonios están en mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tu mandamiento. ¿Sabes qué es hermoso, hermano? Superar a los viejos. Ese fue el problema de los fariseos. Los fariseos enseñaban bien, pero no cumplían. Entonces, usted tiene que entender, una persona que enseñe bien también tiene que hacer bien, hacer lo mismo. Por aquí hay unos falsos, o son falsos hipócritas, o tienen disonancia cognitiva. No sé cuál de las dos cosas será peor. La disonancia cognitiva es un trastorno mental neurálgico que decís una cosa y haces otra. Por aquí hay unos que elogian a Gigi Ávila.
Lo elogian y dicen que fue sabio porque ganó alma, porque Dios lo usó un milagro, y es verdad. Pero cuando Gigi Ávila habla de que en Malaquías capítulo 3, que ladrones son aquellos que se roban el diezmo, ya Gigi Ávila deja de ser entonces el maestro de la palabra. Y si yo enseño ese mismo pensamiento, entonces yo soy un falso maestro. Esos son hipócritas. Adornan los sepulcros de los profetas, pero en vida los mataron. Eso es lo que está pasando por acá, por las redes. Gente con disonancia cognitiva, con hipocresía, maldad y engaño. Gracias a Dios, hermano, a mí no me van a confundir con esa falsa piedad. Disonancia cognitiva, hipocresía, dicotomía entre la práctica y la teoría. Más que los viejos he entendido, dijo el salmista, porque he guardado tus mandamientos. Hermano, esto de enseñarlo no es fácil. Lo difícil está en vivirlo. Lo difícil está en digerirlo. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ahí está, guardaba la palabra de Dios para no desviarse, que es lo que dijo Dios a Josué. Josué, medita de día y de noche en esta ley. No dice, medita de día y de noche en el catecismo católico. Medita de día y de noche en el catecismo de Alianza Cristiana, de los mormones, o de los reformados, de la declaración Westminster. No. Concilio de Nicea, no. No, es la palabra de Dios, no de los hombres. No es lo de los hombres, no es el tema del diezmo hoy. Pero el diezmo está vigente. Y dice, porque no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste los juicios de Dios. ¿Qué son los juicios de Dios? Experiencia donde Dios castigó o alabó el bien y castigó el mal. Esos son los juicios de Dios. Esos son los juicios de Dios. ¿Cómo Dios actuó? Los juicios de Dios, dentro de los juicios, la experiencia que tuvo Abraham. Abraham pagó diezmo a Melquisedec y Melquisedec está vigente a través de Jesucristo. Esos son los juicios de Dios. Y a ese gran hombre de Dios llamado Abraham, que escuchó la voz, obedeció mandamientos, leyes, estatutos, Dios dijo, mire, por cuanto Abraham obedeció la voz, yo te voy a bendecir a toda la generación. Y de allí los tres patriarcas se mantuvieron, Abraham, Isaac y Jacob, bajo el mismo sistema patriarcal desarrollado en Abraham, porque Abraham fue profeta. Abraham fue el profeta y es nuestro padre de la fe. Quien no tenga la fe de Abraham está muerto en delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Cuán dulce me son a mi paladar tus palabras, hermanos. Las palabras de Dios tienen que ser dulces, no las palabras del catecismo católico, ni mormón, ni reformado, Westminster. No, la palabra. Es la palabra de Dios pura. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Oh, siento la de poni en el rey divino cielo. Porque no me aparté de tu juicio, porque tú me dices cuán dulce me son tus palabras. Más que la miel a mi boca, qué hermoso, hermano. En aquel entonces no había azúcar como hoy. Se endulzaba con la miel, hermano, la miel. La palabra de Dios es miel. Usted tiene que anhelarla, tiene que abrazarla, tiene que consumirla como se consumía la miel en aquel entonces. Ese era el chocolate de aquel entonces. Ese era el deleite, hermano, de los niños, comer miel. La palabra de Dios tiene que ser miel, por eso que tienes que leerla todos los días. Tienes que disfrutar de ella todos los días. El profeta Arturo Tirán, tú tienes licenciatura contra los garroteros. Amén, hermana Leticia. Amén, gracias, amada. Así es, mi amada. Yo tengo licenciatura contra los garroteros. Hermano, Arturo Terán decía que el que leía la Biblia media hora diaria, en 3 años llegaría a ser maestro de la palabra. Cuando yo leí ese libro, estaba en un ayuno recién convertido, de 3 días seco, sin comer y beber agua.
Y, y yo dije, bueno, voy a leerla entonces 1 hora diaria para que en año y medio sea maestro de la palabra de Dios. Dice acá, hoy se tiene que dar diezmo más que el diezmo. Hoy se tiene que dar más que el diezmo. Amén, así es. Yo estoy de acuerdo contigo, amado. Hoy se tiene que dar más que el diezmo. Amén, así es. Y voy cerrando aquí con esta reflexión en el Salmo 119, 97. De tus mandamientos he querido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos, no del catecismo, que ya es la comida masticada de un grupo de supuestos hermanos y que nos da la comida masticada por ellos. Charles Hodge, presbiteriano, en teología sistemática dice que en aquel día Dios no te va a preguntar si obedeciste a la iglesia, a tus padres. Te va a preguntar a mi palabra y debiste de estudiarla bien. Allí donde Charles Hodge habla de la responsabilidad del juicio y el criterio personal. No se lo puedes transferir a nadie. No se lo puedes transferir a nadie. No le puedes transferir tu juicio y tu criterio de leer y interpretar la Biblia al Papa, a Efimio, al concilio de Nicea, al concilio de Calcedonia, al perverso hijo del diablo de Cirilo, que introdujo Teotoco, y la sanguinaria persecución a aquellos que no creemos en Teotoco, aunque creemos que Jesús es Dios. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, suficiente. Ahí yo no tengo que asumir un término filosófico de hablando de hipostasis, cuando el término allí correcto es que Jesús es la impronta, es el ser real, es el carácter perfecto del Padre en el Hijo. Eso es lo que enseña. Pero aquellos tenemos que hacerle caso al desvergonzado hijo del diablo Mariano de Cirilo. Entonces, Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. Vamos para el Nuevo Testamento ahora. Escudriñad las Escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna. No dice escudriñad los concilios para ver qué opinaron. No los concilios. Tú tienes que estudiar las Escrituras, dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. No es el catecismo católico, no es el libro mormón, no es la manual de doctrina de Alianza Cristiana. Tienes que asentarte sobre la Escritura, sola Escritura. Y para ese fin vas a usar arqueología, vas a usar ciencia gramática, vas a usar psicología, vas a usar neurociencia, vas a usar psicopedagogía, vas a usar lo que tú quieras, pero es para la sola Escritura. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Jesús dijo que en aquel día vas a ser juzgado por las palabras de Jesús, no por las palabras de un concilio, de un catecismo. Mis palabras os juzgarán. Usted va a ser juzgado por las palabras de Jesús. En aquel día Dios le va a decir a todos estos sanguinarios de los concilios en qué parte yo mandé a matar a un hereje, en qué parte mandé a perseguir a un hereje, como lo hizo Calvino, Lutero, la Iglesia Católica. Te va a preguntar el Señor, te va a preguntar Jesús: yo te mandé a que los maltrataras, yo te mandé a que los azotaras en la sinagoga, que los persiguieras de ciudad en ciudad. Yo te mandé eso. Te va a decir que no te mandé. Apartaos de mí al fuego eterno. Debiste de tomar en consideración mis palabras. Jesús dijo: los concilios te van a perseguir. Seré llevado ante los concilios, ante los gobernantes. Y esto lo harán, Juan capítulo 16, 1, porque no me conocen a mí. Jesús no habló bien nunca de los concilios, hermano.
¿Es malo pertenecer al concilio de las asambleas de Dios? No, pero no es la máxima autoridad. Sus concilios no son, es la escritura. Y ellos se van a desviar y van a equivocarse. Y tú vas a tener que decir, momentico, ya va, pero Jesús dijo esto. Jesús dijo eso. Jesús no dijo aquello. Porque Pablo dijo, el que no enseñe conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira. Si alguien enseña otra norma que no es la que Jesús estableció para los discípulos y para nosotros, es anatema, es un hijo del diablo, es un anticristo. Jesús no te mandó a sujetarte a concilio, al contrario, habló mal de ellos 3 veces, hablando de las persecuciones, y es lo que se cumplió más adelante. Vemos el caso, ya en el primer concilio, ya la secta de los fariseos tuvieron una discusión no pequeña con Pablo. Tuvo que amarrarse los pantalones él y Bernabé y defender la gracia, defender el ministerio del Espíritu Santo. Ganaron medianamente, entre comillas, medianamente, porque vemos que en el segundo de la etapa dominaron los fariseos sobre Pablo. Allí se escribió una carta y con esa carta se consoló, que fue ratificada por Jacobo, por Pedro y llevada por los profetas Silas, creo que fue el profeta Silas y Judas, creo, no me equivoco. Pero ya cuando Pablo llegó al último viaje, ¿qué hizo Pablo? Cuando llegó, estaba Jacobo allí, hermano, reunido con los ancianos, y lo obligaron a hacer votos que él no quería hacer. Votos de purificación, obligado ¿por qué? Por los ancianos, por un concilio. Y después de allí la locura de los concilios. El de Nicea fue un concilio carnal. ¿Se puede rescatar el credo de Atanasio? Sí, sirvió para combatir la unicidad y los arrianos y defender la Trinidad a la cual yo pertenezco. Pero eso no es una regla infalible que no la podamos revisar. El credo de Atanasio tiene sus áreas confusas. Lo dice Meyer Perman, un erudito pentecostal de Editorial Vida de las Asambleas de Dios. Y dentro de ese pensamiento difuso, que Dios es un solo ser, dándole la razón a los unicistas. Dios es un solo, la Trinidad es un solo Dios, en 3 personas divinas, distintivas, pero no un solo ser, son 3 personas. Ser y persona es sinónimo. Por la Universidad de Oxford, por la Universidad por la Real Academia Española, persona es sinónimo de ser. Yo no puedo decir que la Trinidad es un solo ser. Es un solo Dios, un solo Dios, con 3 personas que son seres en una misma naturaleza, en una misma voluntad, en los mismos atributos de ciencia, sabiduría y orden. Eso es la Trinidad. No es la Trinidad que me quiere mostrar Cirilo de Alejandría, un asesino cruel, pervertido. No es la Trinidad del concilio de Nicea, que fue un concilio dominado por un emperador que introdujo el cesacionismo hacia el Espíritu Santo. Ya no es el Espíritu Santo los que elegían los gobernantes, era la política. Ya esto de que el Espíritu Santo apartame a Pablo y a Bernabé, ya no. Ya es el gobernador metropolitano. Y imponían a un miserable obispo no nacido de nuevo por intereses económicos. ¿A ese concilio usted se quiere aferrar? ¿Usted se quiere aferrar al concilio de Dort, que de allí salieron a matar y a perseguir remonstrances, que son los arminianos, los que creemos ahora que la salvación se pierde? ¿En serio? ¿Usted se quiere regir? No, hermano. Solo escritura es solo escritura. Solo la palabra de Dios es solo la palabra de Dios y lo demás es secundario.
Así lo diga Efimio, así lo diga Charles Hodge, así lo diga Samuel Vila, Francisco La Cueva, que son todos admirados por mi persona. Pero primero tienes que descansar la verdad aquí, en el documento bíblico. Juan dijo: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina del concilio de Calcedonia. No dice así. Cualquiera que se extravía del concilio de Jerusalén. No dice así. Cualquiera que se extravíe y no persevera en el concilio de Nicea. No dice así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del concilio de Trento. No dice así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del concilio de Dort o de la declaración Westminster. No dice así. Dice cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Jesucristo. De Jesucristo. Usted tiene que tener en cuenta que la mayoría de la gente, la mayoría de las veces está equivocada. Jesús dijo: el camino a la perdición es ancho y pocos los que hallan el camino de la vida eterna. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Eso es lo que pasa en la mayoría de los concilios. Eso es lo que pasa en la mayoría de los concilios. Se congregan bajo su mismo instinto. Y muchas veces colectivamente, como en el concilio que mató a Jesucristo, uno solo, José de Arimatea, no estuvo de acuerdo con lo que se estaba haciendo. A Jesucristo lo dejaron solo, a Pablo lo dejaron solo, hermano. Jesús no dijo: les voy a enviar concilios. No. Les voy a enviar profetas, apóstoles, sabios, escribas. La autoridad va a residir sobre la palabra y a veces en una persona que la puede ver, como Daniel allá en el capítulo 10, que él solo vio la visión, los demás salieron corriendo, miedosos. Por aquí hay una cuerda de cobardes que están atados a concilio y tienen miedo de hablar. Y se han cometido arbitrariedades. Por ejemplo, por ahí me dicen, no tengo que corroborar eso, que en las asambleas de Dios a veces a un líder que ha pastoreado toda la vida lo despiden porque ya está viejito y no le dan su liquidación. Y no lo jubilan. Tienen que seguirle pagando. Porque ese es un obrero y el obrero tiene su salario. Me dice, pero yo tengo que corroborar eso. Yo tendría que reunirme con los hermanos de la Asamblea de Dios. Yo no pertenezco a la Asamblea de Dios, pero yo sé que es una de las mejores iglesias en el planeta Tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos que regirnos. En aquel día a usted no lo van a llamar, le van a decir: mira, vamos a ver qué opinó el concilio de Trento. No, las palabras de Cristo lo van a evaluar a usted y a mí. Tiene que estudiar, abundar en la palabra de Cristo, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que las palabras de Cristo abunden. Y el que no enseña conforme a esta regla está envanecido, nada sabe. Esa es la gran verdad. Está envanecido y nada sabe. Esto no es escritura más aquello, no señor. Esto no es escritura más catecismo católico. Escritura más catecismo de Alianza Cristiana, que es la iglesia que yo pastoreo. Más catecismo más asambleas de Dios, no. Todo tiene que ser revisado a la luz del documento bíblico. Y si no pasa, y si no me lo demuestras con un texto de manera apropiada o con una inferencia bien sustentada en la gramática, en la comparación, en las 5 leyes, sentido usual, texto inmediato, texto menos inmediato, por qué se escribió, y luego hacer un análisis comparativo. Si no hay contradicciones en la Biblia, yo lo acepto. Si no, no. Si no, no. Bendito sea la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. A mí nadie me va a imponer una doctrina que no sea aquí, esta vez. Estudio los concilios, sí, para ver, porque yo combato a los unicistas, a los arrianos, y a los semiarrianos también los combato, que dicen que Jesucristo fue engendrado en la eternidad. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso?
Jesús fue engendrado una sola vez y para siempre. Y antes de eso el verbo, y el verbo era con Dios. Y eran dos personas que se miraban cara a cara en el principio. Dos personas. El verbo era Dios y Dios era el verbo. Dos personas que se miraban cara a cara. Es lo que soporta el documento bíblico. Todos los comentaristas hablan de que el engendramiento que habla en Salmo 2 es el de Jesucristo en María. No es de la eternidad. No he conseguido. Mateo Henry no le da esa explicación. Francisco de la Cueva tampoco. Y Pedro Vega de los presbiterianos, de Unilí tampoco. Entonces, ¿dónde sacan ustedes eso? De Orígenes. Que enseñaba que el diablo se iba a salvar. Que se iba a repetir de eso. ¿En serio? Que enseñaba que todo el mundo se iba a salvar. Que la salvación era para todo el mundo. Orígenes, ¿verdad? ¿En serio? Y tristemente Atanasio se dejó infectar por esa herejía de Orígenes. Universalismo, esa es la idea, hermano. Orígenes fue universalista. Entonces me quieren a mí confundir con una idea de un supuesto padre de la iglesia que fue condenado en varios concilios, entre comillas, porque los concilios a mí no me dicen quién es hereje y quién no. Lo lamento. Esos concilios no me dicen a mí quién es hereje, no, la palabra de Dios. Creer en engendramiento eterno de Jesús para mí es herejía semiarriana, arriana. Es más de lo mismo. Jesús no tiene principio y no tiene fin. Jehová no tiene principio y no tiene fin. La Trinidad no tiene principio y no tiene fin. Indivisible, pero distintivamente individual también. En una misma naturaleza, en una misma esencia, pero no una sola esencia. Porque una sola esencia es darle la razón a los unicistas. Que de aquí mismo sale el Padre, que de aquí mismo sale el Hijo y de aquí mismo sale el Espíritu Santo. No, yo no creo esto. Ellos creen en esto, un solo ser. Y de un solo ser sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, yo creo en esto. Yo no creo en esto. Los unicistas creen en esto, ¿ven? Un solo ser. Y de ahí salen los tres en funciones. No, yo creo en esto. Tres en un solo Dios. De carácter y de esencia. A mí no me va a comer y no me va a consumir esa herejía. Que se la comieron unos pocos y se la están comiendo unos pocos por acá. Yo lo lamento, hermano. I'm sorry for you, my friend. I'm sorry for you, my friend. ¿Usted cree en este Dios? ¿Así? Que de aquí mismo sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno así. ¿O creen uno solo así? Así, un solo Dios. Tres, una sola naturaleza, una sola voluntad, por las características intrínsecas de cada quien, que son igualmente humildes y mansos, pero ellos tres son tres. Esa es la definición clara y contundente de la Trinidad bíblica que soporta el documento bíblico. Esto no lo creo. Así yo no lo creo. Yo lo creo es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vemos gente, hermano, que se dejó influenciar. Vimos un debate tremendo entre Pacheco y Rodrigo, en donde Pacheco, tristemente, hermano, está plegado al catolicismo. ¿Por qué? Porque ahí hay mayoría. La mayoría opina así. Y no se quieren quemar. Y no se quieren quemar. Y ser acusado como me están acusando a mí de ser blasfemo, hereje. No, los heterodoxos son ellos. La iglesia ortodoxa es la de los 100 primeros años. Demuéstrenme qué apóstol enseñó engendramiento eterno. Enséñenme. Enséñeme qué apóstol enseñó María, Madre de Dios. ¿Qué apóstol la llamó María, Madre de Dios? ¿Jesucristo la llamó Madre alguna vez? Demuéstrenmelo. Demuéstrenmelo. Deben texto donde Jesús y los apóstoles enseñaron a llevar a la muerte, como lo hizo Calvino, persiguió también
Lutero. Deme en texto, solo escritura. Aquí está, ve. Solo escritura. Y lo demás es secundario, no es prima escritura, no, solo escritura. Y allí abordamos gramática, revisión del textos originales, revisión de la historia, revisión de todo, pero sobre el texto, no sobre un documento fuera del texto. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Oblare de bon sentelere de vene. O sea, a mí no me van a caer en estos cuentos ridículos de estos demonios que andan por acá. Son demonios, hermano, son demonios, son anticristos. Aquí llegó el hombre con Pacheco, que bueno. ¿Cómo está, bendiga, siervo? ¿Cómo se encuentra? Excelente, hermano. Bueno, gozándome de ver aquí las batallas que se armaron por el debate que tuviste con Pacheco. Hay humo blanco, Pastor Efimio. Tenemos humo blanco. Nuevo Papa, salido de la iglesia pentecostal, Edgar Pacheco, el nuevo Papa de los católicos. Los católicos lo están esperando con los brazos abiertos. Lo han tenido de la parrilla. Lo han estado dorando a fuego lento y lo van a tener así un tiempo largo. No sé quién es Néstor Díaz, pero creo que van a tener que tener una larga conversación con Néstor Díaz. Ay, pastor, ni prima escritura, no, ni siquiera prima escritura. Eso es las autoridades del catolicismo. El católico es honesto. O sea, ¿cuál es la autoridad? La Biblia, el magisterio y la tradición, que es parte de la historia, ¿no? Eso me propuso Edgar. Eso es catolicismo puro, desde el principio lo dije. Es más, yo pronostiqué que iba a debatir con los católicos. ¿Y con quién? ¿Y qué dicen los católicos? ¿No será que te será infiltrado de los católicos? Ellos lo dicen. Ya está, Pacheco. Salí del closet, le dicen. Vení para acá, te esperamos. Así le digo, yo estuve viendo esta madrugada el video que me etiquetaste. Oye, qué tremendo. Y todavía ellos así no se dan cuenta, ¿no? Tremendo. Por eso es que ellos se aferran a acusarme a mí y a ti, pues, de que somos herejes. Porque yo no voy a aceptar una doctrina que vino después del año 100. Yo acepto doctrinas. La doctrina ortodoxa es la de los 100 primeros años. La que vino después es heterodoxa. Ellos son heterodoxos. Ellos son los que son heterodoxos porque se desviaron del libro de Hechos. Se desviaron de las cartas paulinas. Ya ellos no son paulinos tampoco, no son cristocéntricos. Y algo que tienes que asumir, hermano Rodrigo, me hubiese encantado que le hubiese hecho preguntas al texto cuando Jesucristo habló de los concilios. Jesús habló directamente que eran los concilios los que venían a perseguirnos, a matarnos. Directamente, hermano. Jesús nunca habló bien de un concilio. No habló ningún bien. Profetizó que iban a ser los que nos iban a matar. Y que eran hombres individuales como profetas, sabios. Porque yo respeto es la autoridad de un hombre de Dios. No respeto a concilios, a denominaciones. Yo respeto a un hombre de Dios que me dice de parte de Dios. Porque Jesús me mandó a aceptar al profeta. Jesús me mandó a aceptar al apóstol, me mandó a aceptar al sabio y al escriba. Cuando el Espíritu Santo a mí me recomienda a alguien, yo lo recomiendo. No, porque el mismo Samuel Vila dice en el diccionario enciclopédico, hermano, que los concilios se equivocaron. Y que la reforma puso la Biblia por derriba de los concilios y que los concilios tenían que ser revisados. Eso es lo que enseña Samuel Vila. ¿Y qué dice Charles Hodge, hermano? Charles Hodge dice que en aquel día Dios no te va a preguntar por lo que la iglesia te enseñó, porque tus padres, es por lo que diga la Biblia, debiste haber estudiado. Entonces a Pacheco le hubiese preguntado, hermano, dice aquí, cualquiera que no enseñe conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice allí, cualquiera que no enseñe las sanas palabras de los concilios, dice allí, el que se extravía y no persevera en la doctrina de los concilios o de Cristo. Ahí no está el error, hermano. Habría que hacerle preguntas al texto. Dice allí, concilio. Dice allá en Josué, medita de día y de noche en la ley de un concilio.
Dice el Salmo 119, dulce es a mi paladar la ley de los concilios. No. Dice Pedro, crece en la gracia y en el conocimiento de un concilio. No, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había que hacerle preguntas también al texto. Que el debate fue informal. Cuando Pacheco se cruza la vereda de enfrente en su introducción, en su tesis, y me empieza a arrojar piedras de mi cancha y a hacerme peticiones de principios, adómines y falacias, digo, esto es informal. Pacheco viene informal acá. Entonces, si informal, ok, voy a cruzarme a la vereda de la informalidad y tengamos un debate informal. Hice una disertación cortita, simple, reduccionista y clara. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no los concilios. no vendría, ¿no es cierto?, el magisterio a guiarnos a toda verdad, no vendría la historia ni la tradición. ¿Qué vendría? El Espíritu Santo. ¿A dónde nos guiaría? La Escritura. Listo, no hay más que agregarle. Bueno, ya me entendés un poquito lo que me pasó con Alejandro cuando el diezmo, que él se entregó a la informalidad y tuve que a veces viajar a ir hasta allá a derribar sus muñecos de paja. Porque, claro, sí. Entonces yo empecé informal y se enojó. No, de ahí Pacheco quedó descontrolado. De ahí Pacheco ya no supo más que hacer. Cuando yo me cruzo a la línea él, porque él me autorizó, yo no tenía necesidad de mantener formalidad en el debate, ni siquiera de exponer mi tesis con él, porque la tesis yo la tengo preparada cuando sea un debate formal. Ok, cuando tengamos el debate formal, todos van a escuchar la tesis completa. Tiré ni el 10%, que era la base de sola escritura, que es la escritura guiada por el Espíritu Santo, que esa fue mi tesis. Mencioné el texto de Juan, capítulo 16, y el texto de Gálatas, capítulo 1. Si alguno enseñó un evangelio distinto del que hemos enseñado, ese anatema. ¿Dónde está ese evangelio? La escritura, punto, ya está, se acabó. Pero claro, si no es más que eso, es que eso es la escritura. Pastor Efimio, ¿cuánto puede demorarse en defender y explicar que es solo escritura? Todo lo demás que tengo argumentado es relleno, nomás es relleno, estructura, qué sé yo, es parte de la argumentación, porque hay mucho, ¿no? Pero la síntesis esa. Y después, ¿qué es lo que hice? Le tiré piedra a su cancha. Y eso se enojó. Cuando yo lo traté de católico y lo puse de papa, de papista, y yo ahí le dije, tú hoy has perdido toda la autoridad de nunca más refutar a ningún católico, porque van a tomar este video, estas palabras en contra tuya. Tú hoy le prendiste fuego a toda la reforma y a todos los futuros debates que puedes tener con un católico. Tú no tienes hoy la autoridad, nunca más hablar con un católico, porque ellos pueden sacar cualquier autoridad porque tú la has autorizado como un católico que eres. Y ahí quedó ardido, Pacheco ahí quedó ardido, y fueron a Dómine, perdió el control y digo, bueno, ok, yo voy a seguir haciéndote lo mismo, tranquilo. Ahora, yo hice una sola jugada. En su momento de refutación, yo hice la introducción y redirigí todo el argumento de Pacheco a la reforma. O sea, se equivocó Lutero, se equivocó todos los reformadores, Calvino. O sea, ¿tú le dirías esto? Que si la mayoría tenía la razón, pero señor, regresa a la Iglesia Católica, usted se equivocó. Porque todo el argumento de Pacheco no me ataca a mí, ataca a la reforma, donde se afianzó el concepto en la reforma. Sino cómo hace Lutero para salirse del catolicismo y formar la reforma. No puede, si no usa sola escritura. Porque él tendría que seguir aceptando los ídolos del concilio, donde él dijo que no, que eso no se iba a aceptar y todo tiene que estar sometido. Y de los artículos, que es la dieta de Worms, en la catedral, creo que con Fox, creo que tuvo un debate con Fox, y ese fue su argumento, el mismo argumento que yo expuse contra Pacheco, porque Pacheco son católicos infiltrados. Sí, evidentemente, hermano, el hermano Egan, con todo respeto, él salió de la Iglesia Católica bajo una sobrenatural del Espíritu Santo. Pero yo creo que los trastornos que consiguió en los pentecostales lo llevaron a un extremo de negacionismo
porque yo sé que hay abusos en iglesias pentecostales, aún de las asambleas de Dios, porque hay demasiadas inferencias y demasiados criterios de que el Señor me dijo. Entonces, tristemente, él, en vez de desarrollar una propuesta de revisión a la misma iglesia, lo que hizo fue construirse y alinearse a un grupo de mayoritarios, que es mayoría, evidentemente, estos reformados son mayorías entre comillas, pero mayoría de élite mediática. Porque en la realidad, quienes somos mayoría somos los pentecostales. Porque hemos llenado, Dios a través de nosotros ha llenado el mundo de iglesia por la facilidad, la versatilidad de la sencillez del discurso, sermón del monte, las palabras de Cristo. Porque yo ahora es que estoy profundizando en la Trinidad. A mí se me enseñó una Trinidad básica y ya está. Básica. Este dilema de hipostasis, este dilema de nestorianismo, de pelagianismo, de esto, aquello, eso a mí no se me enseñó. Es ahora, basado en este debate que hay permanentemente, que Dios me ha llevado a profundizar. Y le agradezco a Dios por eso, por supuesto. Y he venido asumiendo la Trinidad que yo creí desde el principio. Yo fui tan iluso que yo decía así, Rodrigo, yo no sé, algunas cosas las tías no las entiendo. Yo lo que veo es que cuando yo llegue al cielo, yo voy a ver a 3 personas allá. El Padre sentado, a la derecha el Hijo y a la izquierda, decía yo, al Espíritu Santo. Así decía yo, simplecito. Y yo creía en esa Trinidad. Pero ahora, producto de lo que estamos estudiando al texto, me he reforzado en solo el texto, hermano. En solo el texto. Dice acá, si Jesús fuera solo escritura, no se hubiera encarnado, se hubiera quedado en la escritura. Se encarnó primero porque tenía que cumplir un propósito que estaba en la escritura. El encarnamiento de Jesús es cumplimiento de la escritura. El encarnamiento de Jesús es el advenimiento completo y en la plenitud de las escrituras. Jesús, cuando se personificó, fue precisamente para darle vida a la misma escritura, que la escritura había profetizado más de 300 profecías que él vendría. El chico que comentó eso no tiene ninguna coherencia bíblica, ¿no? No se ha dado ni el más mínimo paseo por la escritura. Y opina tratando de defender, debe ser alguna minifoca de Pacheco. Sí, debe ser. Vamos a dar la bienvenida a hermano Ronnie. Adelante, mi hermano. Hola, pastor, amado apóstol. Bueno, sí, nuestro amado hermano, yo lo felicito porque tremendo debate de verdad todavía resuena en muchos programas. Vi por ahí, Sacrosanto, mucha gente católica está replicando ese debate porque es contundente, fue bastante contundente, de verdad. Y bueno, yo considero de que estas personas quieren infiltrar el catolicismo dentro del cristianismo porque es la única forma de sostener sus prácticas heréticas. Por ejemplo, es claro ver que la iglesia anglicana y el metodismo, por ejemplo, tú sabes que Ángel García es anglicano, así que yo no dudo que él apoye la prima escritura, ¿verdad? De que existen otras autoridades, ¿verdad? Como tradición y otros recursos teológicos, porque él es anglicano, ¿verdad? Y el metodismo forma parte de lo que es este señor. Es verdaderamente lamentable, ¿verdad?, de que ellos quieran infiltrar la prima escritura dentro de la iglesia, que nosotros somos sola escritura. O sea, nosotros no reconocemos a otra autoridad. La autoridad definitiva, la única, es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces Martín Lutero así lo sostuvo, todos los reformadores lo sostuvieron, menos estos grupos que bueno, que todavía están anclados al catolicismo romano, sosteniendo doctrinas católicas y queriendo ponerse sus sotanas católicas, porque tú sabes que como que fueron 800.000 anglicanos que regresaron a la iglesia católica, ¿verdad? Porque ellos tienen la misma doctrina de Teotocos, tienen las mismas doctrinas, y entonces en 10 años regresaron muchos anglicanos a la iglesia católica. Igualmente está
Ángel García sosteniendo Teotocos y todo el catolicismo romano. Entonces ellos quieren de alguna forma fomentarlo, ¿no? Ya la Iglesia Católica se está dando cuenta, por eso ya no lo están tomando muy en serio, no lo están tomando muy en serio. Fíjate como dice la Escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra enteramente ahí es completamente, o sea que si la escritura nos hace perfectos y nos hace completamente preparados para toda buena obra, no necesitamos otra fuente externa a la palabra de Dios que nos complemente. Por ello, estimado hermano, es que nosotros entendemos que la escritura es la única regla de fe y conducta y la única autoridad en referencia a la doctrina del creyente. Pero estas personas quieren filtrarnos todo lo de los padres de la iglesia, darle autoridad también a la tradición, a los concilios y aún a la lógica, porque ellos aplican los principios lógicos, ¿verdad? Que son, digamos, históricamente reconocidos. ¿Para qué? Para de alguna forma. En mi audio se le va el audio y el hermano se te va el audio, parece. Hermano Ronnie, no se le escucha bien. Ah, no se me escucha, Ahora ahora sí sí, se me escucha. ahora sí. Bueno, de que ellos intentan, ¿no?, infiltrar dentro del evangelio no solamente los concilios, la tradición, la autoridad del magisterio, lo que son los padres de la iglesia, pero también lo que se llama los principios de la razón, ¿no? Entonces ellos aplican lo que son los principios lógicos, ¿no? Para procurar ellos tapar huecos de alguna manera dentro de sus doctrinas y sus teologías, ¿verdad? Entonces ahí donde nos vamos nosotros, de que estas cosas no tienen autoridad. La única autoridad es la de la Biblia. Lo demás, ¿verdad? Puede ser, digamos, conocido, pero la Biblia es lo fundamental y todo se tiene que regir por la palabra de Dios. O sea que, efectivamente, ellos atacan la sola escritura por el soloísmo bíblico y le dan lo que es el soloísmo bíblico como una fecha, como en el siglo XVIII, donde las personas eran bastante estrictas al momento de interpretar la escritura, que no se iba ni siquiera al contexto de los textos. Entonces ellos confunden eso y dicen que nosotros somos soloístas bíblicos estrictamente literales, que si no está en la escritura no es así, pero la verdad es que no, la sola escritura no indica que la Biblia sea un diccionario, que en la Biblia aparezcan todas las cosas. Por ejemplo, en la Biblia aparece lo que una hormiga, tenemos que ser como las hormigas que trabajan en determinada temporada para poder descansar en determinadas otras temporadas, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes como las hormigas, pero no, la Biblia no refiere que es una hormiga. O sea, la Biblia asume que tú tienes un conocimiento previo que es una hormiga, ¿verdad? La Biblia asume que tú conoces algunos términos para poder entender, ¿no?, su significado. Pero entonces ellos no entienden estas cosas y entonces quieren de alguna forma atacarnos por ese soloísmo bíblico cuando nosotros somos sola escritura y ellos sostienen otras autoridades. Ahí es donde está el problema, cuando ellos sostienen otras autoridades y dejan a la Biblia en el último lugar. Porque si se van a las otras autoridades, entonces, por ejemplo, todo lo que no está explícito en la escritura, ellos los pueden complementar con otras autoridades. De ahí viene el bautismo de niños. Como no está explícito a la escritura, pero lo dice un concilio, lo dice algún padre de la iglesia, entonces dice, bueno, yo también voy a bautizar niños. ¿Por qué? Porque lo dicen estas autoridades, las cuales para mí son autoridades. Y entonces ahí es donde está el conflicto, porque si nos vamos a que la Biblia es la única autoridad y todo lo que no está explícito en la Biblia, ¿verdad?, no puede ser aplicado por ello. Entonces el bautismo de niños no debería ser aplicado porque efectivamente lo que es los padres de la iglesia y estas otras autoridades nosotros no las reconocemos como autoridad, sino que la única autoridad en relación a la fe y a la doctrina es la Biblia, ¿ves? Igualmente con lo de Teotocos, ¿no? Ellos abrazan concilios católicos sesgados y no se someten a la palabra del